Imaginen por un segundo pasar meses en una celda de prisión. Uf, meses. Sí, meses perdiendo tu tiempo, perdiendo ingresos, tu tranquilidad. Y no porque hayan cometido un fraude criminal o algo así, sino porque una inteligencia artificial analizó una foto borrosa y decidió en una fracción de segundo, que ese rostro coincidía con el de un estafador. ¡Qué locura! Esa fue la realidad literal para una mujer inocente en Dakota del Norte. Y es uno de los reportes que tenemos sobre la mesa para la sesión de hoy. Así que pues, ¿qué tal? Una muy cálida bienvenida de vuelta al canal para todos los que nos escuchan. Hola a todos. Estamos de verdad muy emocionados de tener a nuestra audiencia aquí con nosotros para arrancar un nuevo análisis a fondo. Y bueno, hoy tenemos muchísima tela de dónde cortar. Muchísima. Y es un análisis monumental de verdad. Lo que tenemos hoy es una verdadera avalancha de información, toda fechada el 14 de marzo de 2026. Y abarca, mira, desde la tecnología más experimental que te puedas imaginar hasta cuestiones de geopolítica global. Totalmente. Y al revisar toda esta enorme pila de fuentes, hay una tensión. Un hilo conductor que salta a la vista y que simplemente no podíamos ignorar quienes preparamos esto. Sí, es evidente. Es como presenciar una colisión a cámara lenta, pero a una escala planetaria. Por un lado, tenemos toda esta ambición digital que parece no tener ningún tipo de límite. Ya sabes, impulsada por motores de inteligencia artificial cada vez más colosales. Ajá, cada vez más grandes. Esa misma ambición está chocando violentamente contra un muro de concreto. O sea, las durísimas restricciones del mundo físico, de la economía y, pues como vimos en el caso de Dakota del Norte, de la naturaleza humana misma. Exacto. Es una paradoja tremenda que necesitamos desempacar hoy. Totalmente. Entonces, ¿por dónde empezamos a entender este choque entre lo digital y lo físico? Pues yo creo que el mejor punto de partida es mirar la escala. La escala absurda de lo que está sucediendo en el software y cómo eso está básicamente rompiendo la física de nuestros servidores. Ok, a ver. Las fuentes de hoy nos hablan de saltos técnicos que hace un par de años hubieran sonado a ciencia ficción pura. Por ejemplo, los reportes indican que modelos de lenguaje como Claude Opus y Sonnet en su versión 4.6. Ajá, los nuevos. Sí, los más recientes. Bueno, ahora operan con una ventana de contexto de 1 millón de tokens de manera generalizada. Y además, ya no solo escupen texto, sino que pueden generar gráficos y visualizaciones interactivas de forma totalmente nativa. 1 millón de tokens. ¡Wow! Digo, para quienes nos sintonizan y quizá no tengan ese número en perspectiva, estamos hablando de que la máquina puede mantener en su, memoria a corto plazo, el equivalente a... Decenas de libros enteros. Exacto, decenas de libros o bases de código gigantescas en un solo comando, sin olvidar lo que se le dijo en la primera línea. Es masivo. Y la comunidad de desarrolladores está devorando esto. O sea, las fuentes muestran foros inundados de interés sobre cómo ejecutar este tipo de inteligencia artificial de forma estrictamente local, en computadoras personales. Sí, la tendencia de lo local está fuertísima. Y hay proyectos donde los programadores están escribiendo redes neuronales enteras desde cero, como uno llamado Perceptron, que vi por ahí. Pero me llamó muchísimo la atención este avance de Percepta AI. Ah, el de los transformadores. Ese mero. Según los documentos, están ejecutando programas completos dentro de las capas de los transformadores. Detengámonos ahí un segundo, porque el mecanismo es, de verdad, alucinante. A ver, explícanos. Mira, normalmente una arquitectura de transformador, que es básicamente el cerebro detrás de estos modelos, toma una entrada, la procesa a través de enormes redes de probabilidad y saca un resultado. Es un proceso de ida y vuelta. Claro. Y eso, pues, consume tiempo y consume muchísima energía. Lo que Percepta AI está logrando es incrustar la lógica de programación directamente en esas capas internas. O sea, sin salir del modelo. Exactamente. La inferencia, reflexión de la máquina ocurre sin tener que salir de la arquitectura central, lo que hace que todo el proceso sea exponencialmente más rápido. Ok, vamos a desempacar esto. Porque si el software es tan eficiente y tan rápido, ¿por qué dije al principio que estamos chocando contra un muro de concreto? O sea, es como construir rascacielos cada vez más altos y a una velocidad récord, pero de repente... Te das cuenta de que te estás quedando sin acero. Exacto, nos estamos quedando sin acero para sostenerlos.
El metal simplemente se va a doblar. Pues te cuento que el metal ya se está doblando. Y eso se refleja muy claro en los reportes financieros que revisamos para la sesión de hoy. Cadenas como Fox Business y CNBC señalan que Meta está evaluando recortes masivos. Estamos hablando de hasta un 20% de su fuerza laboral. Un 20% es una locura para una empresa de ese tamaño. Es muchísima gente. Pero el detalle que rompe el molde aquí es el motivo. Las fuentes indican que este recorte es exclusivamente para compensar los abrumadores y pues casi insostenibles costos de la infraestructura de inteligencia artificial. ¡Wow! Centros de datos, sistemas de enfriamiento, un consumo eléctrico del tamaño de ciudades pequeñas. Mantener esa ventana de 1 millón de tokens abierta cuesta miles de millones de dólares. Miles de millones. Y bueno, no son solo despidos corporativos, ¿eh? Las tensiones están llegando hasta la cima. Un artículo del Financial Times revela que Elon Musk está apartando a los fundadores originales de xAI. Sí, vi ese reporte. Ajá, porque sus esfuerzos de programación y despliegue están flaqueando. Parece que, incluso con presupuestos casi limitados, pues la ambición digital simplemente no puede materializarse tan rápido como se promete. Claro, porque el software, por más etéreo y mágico que nos parezca en la pantalla, vive en el mundo físico. Y ese mundo físico tiene límites químicos y logísticos inflexibles. Hay un reporte en nuestra pila de hoy que ilustra esto a la perfección, que es el cierre de una planta de helio en Qatar. Helio. A ver, creo que cuando la gente piensa en computación avanzada, imaginan silicio, imaginan fibra óptica, tal vez litio para las baterías, pero, ¿helio? Sí, helio. ¿Por qué el cierre de una planta en Qatar pone a toda la industria tecnológica a sudar frío? Mira, te explico. Porque el helio, en su forma líquida, es uno de los pocos elementos en todo el universo que puede alcanzar temperaturas cercanas al cero absoluto sin congelarse, sin pasar a estado sólido. Ah, ok. Y en la fabricación de los semiconductores más avanzados, que son esos chips que hacen funcionar a la inteligencia artificial, se requieren procesos químicos y láseres que generan un calor extremo. Claro, se sobrecalientan. Exacto. Entonces, sin un flujo constante de helio líquido para enfriar esos sistemas de fabricación y las máquinas de litografía, las fábricas literalmente se derriten. O bueno, los chips salen defectuosos. ¡Qué locura! Y según las fuentes, este cierre en Qatar ha puesto a toda la cadena de suministro global de chips en una cuenta regresiva de apenas 2 semanas. ¿2 semanas? 2 semanas. Sin helio, se detiene la fabricación. Y si se detiene la fabricación, no hay más servidores. Así de simple. Es asombroso. Un gas superespecífico en un punto geográfico específico tiene el poder de ponerle pausa al cerebro digital del planeta. Totalmente. Y si miramos hacia arriba, literalmente al cielo, el panorama físico tampoco cede. Los datos meteorológicos del reporte indican que las temperaturas globales se van a mantener en niveles récord durante los próximos 5 años. Lo cual empeora todo. Pues sí, hace que enfriar estos centros de datos sea aún más difícil y muchísimo más costoso. E incluso si pensáramos a largo plazo, en soluciones extremas, tipo buscar recursos fuera de la Tierra, un estudio detallado sobre la terraformación de Marte que revisamos hoy expone restricciones brutales de rendimiento industrial y masa. Sí, es que no es tan fácil como en las películas. Para nada. Sacar material de este pozo gravitacional y procesarlo en otro planeta requiere una energía que simplemente no tenemos. O sea, estamos anclados a la física de la Tierra. Definitivamente. Y esa presión física y económica está generando una reacción en cadena muy particular en el mundo del desarrollo de software. Si los servidores son tan caros y la infraestructura es tan frágil, la respuesta natural de la industria es intentar crear atajos. Facilitar la programación para hacerla más rápida. Exacto. Hacerla más rápida y con menos fricción. Y las fuentes están, repletas de esos atajos. Vemos una verdadera avalancha de herramientas nuevas lanzadas casi a diario. Mencionan algo llamado Context Gateway, que supuestamente comprime el contexto de la información antes de enviarla a la IA para ahorrar recursos. Ajá. Vemos herramientas como Axe, que es un archivo binario minúsculo, o sea, de apenas 12 megabytes, que intenta reemplazar arquitecturas de desarrollo enteras. También está Spine Swarm, agentes visuales, y uno llamado Captain, diseñado para automatizar por completo los sistemas RAG.
Hagamos una pausa ahí para explicar rapidísimo qué es un sistema RAG para nuestra audiencia, porque es crucial para entender el problema. RAG significa generación aumentada por recuperación. Ok, Básicamente, en lugar de que la inteligencia artificial intente responder una pregunta solo usando su memoria interna, lo cual ya sabemos que la lleva a inventar cosas o alucinar, un sistema RAG le permite ir a una base de datos específica. como los archivos internos de una empresa. Exacto. Lee los documentos relevantes y luego genera una respuesta basada solo en esos textos. Ya veo. Es como darle a la máquina un examen a libro abierto, en lugar de hacerla depender de lo que memorizó. Tal cual. Y claro, automatizar eso con herramientas como Captain o AutoHarness, OneCLI, Rudel, Metagenesis Core, Koban, Bit plus Alpha. Digo, la lista es interminable. Suena genial automatizarlo. Pero aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. A ver, Revisando toda esta lista de herramientas mágicas, incluyendo una que se llama CodeSpeak, que es un nuevo lenguaje creado por el fundador de Kotlin, para programar simplemente hablándole a la inteligencia artificial. sí, lo vi. Mi pregunta es, ¿no estamos dándole herramientas eléctricas de alta potencia a niños? Porque una de las fuentes en nuestro análisis afirma de manera súper tajante que la inteligencia artificial en realidad no simplificó la ingeniería de software, sino que solo facilitó la mala ingeniería. Es una crítica durísima. Muy dura. Pero fíjate que está respaldada por datos de rendimiento medibles. Cuando miras las tasas de éxito en la fusión de código generado por modelos de lenguaje, utilizando herramientas de medición estándar como la métrica Swebench, los números no mienten. ¿Y qué dicen los números? Que las tasas de éxito reales no están mejorando. Se genera muchísimo más volumen de código, la velocidad de escritura aumentó exponencialmente, sí, pero la calidad estructural y arquitectónica se ha estancado. Hay un artículo muy detallado en los reportes de hoy titulado Software confiable en la era de los LLM, que aborda justamente esto. Exponer código a un compilador no es lo mismo que diseñar un sistema robusto, seguro y predecible. Básicamente estamos creando deuda técnica a la velocidad de la luz. Sí, totalmente. Y lo más revelador de todo esto es la reacción de los propios ingenieros más experimentados. Frente a este caos automatizado, las fuentes documentan un movimiento profundo de nostalgia. Sí, leí sobre eso. O bueno, más bien de supervivencia técnica. Los desarrolladores están buscando refugio en lo predecible. Pero espera, nostalgia en pleno 2026. Vi las menciones de un retorno masivo a Ruby on Rails, que es un framework de hace, ¿qué? 2 décadas. Sí, por lo menos. E incluso una defensa férrea de editores de texto en terminal súper básicos, como Emacs y Vim en plena era de la inteligencia artificial. También vi que están redescubriendo que el viejo y conocido lenguaje XML resulta ser un lenguaje de dominio específico barato y funcional. Pero o sea, ¿por qué un ingeniero hoy usaría voluntariamente una herramienta de los 90s en lugar de un copiloto virtual hiperavanzado? ¿Es solo terquedad? No, no es terquedad. Es una búsqueda desesperada de determinismo. Cuando usas un modelo de lenguaje para programar, hay un elemento probabilístico, ¿sabes? Ajá. Le pides que haga algo y tienes que revisar línea por línea para asegurarte de que no alucinó una variable de la nada. Las herramientas antiguas como Vim o lenguajes estructurados como Ruby hacen exactamente lo que les dices, ni más ni menos. No se inventan nada. Exacto. Hay un artículo fascinante hoy sobre ingenieros optimizando la inicialización y calibración de memorias de hardware DDR4 SDRAM completamente desde cero, a mano. Y otro sobre cómo una optimización puramente matemática de la función async, la función async, Así, la matemática. sí, estuvo escondida a simple vista por años, logrando hacerla muchísimo más rápida sin usar redes neuronales, solo con matemáticas puras. Cuando la capa de abstracción de la inteligencia artificial se vuelve inmanejable, los verdaderos profesionales regresan a los fundamentos. Claro. Si conectamos esto con el panorama general, parece que estamos construyendo una casa hermosamente pintada, pero con los cimientos llenos de termitas. Y es la gente real la que está pagando el precio. Porque mucha de esta mala ingeniería ya está operando en el mundo real. Y la fragilidad sistémica que documentan las fuentes es alarmante. Las grietas son muy, muy profundas. Y los atacantes cibernéticos ya las están explotando. Por ejemplo, los reportes detallan cómo un grupo de hackers logró vulnerar la plataforma de inteligencia artificial interna de una firma gigantesca como McKinsey.
¿Nada menos que McKinsey? Imagínate. Pero el vector de ataque más preocupante es lo que llaman el envenenamiento de documentos en los sistemas RAG, que explicábamos hace un momento. Claro. Siguiendo con nuestra analogía del examen a libro abierto, si el sistema RAG es el libro de consulta, el envenenamiento de documentos es alguien colándose en la biblioteca por la noche y cambiando silenciosamente los párrafos del libro. Exactamente. La inteligencia artificial no sabe que la fuente fue corrompida. Claro, no tiene cómo saberlo. Así que extrae el dato falso y lo presenta con total seguridad como un hecho validado por la empresa. Y a un nivel aún más profundo, documentamos ataques a la cadena de suministro de software utilizando código invisible escondido en plataformas como GitHub. Código invisible. Sí, los atacantes usan caracteres Unicode que no se muestran en la pantalla, pero que la máquina sí compila, introduciendo puertas traseras en la infraestructura básica de miles de proyectos sin que el programador humano vea nada raro. ¡Wow! ¡Qué miedo! Y el costo humano de depender de sistemas así de frágiles es brutal. Volvemos al punto con el que abrimos nuestra sesión de hoy. La mujer en Dakota del Norte, encarcelada por un falso positivo de reconocimiento facial de una inteligencia artificial. ¡Qué tragedia! Confiar ciegamente en una máquina probabilística para decisiones judiciales absolutas tiene, pues, consecuencias devastadoras en la vida real. Y la interacción humana se está deformando en todos los niveles. Los testimonios hablan sobre personas que intentan conseguir empleo y descubren que están siendo entrevistadas y evaluadas psicológicamente por bots de inteligencia artificial, no por un humano de recursos humanos. Y los efectos en la psique humana ya están llegando a las revistas médicas más importantes. Fíjate que The Lancet Psychiatry acaba de publicar un estudio súper extenso abordando la aparición de delirios y episodios de disociación clínica asociados a la interacción constante con modelos de lenguaje. Es que el cerebro humano no está listo para eso. Tal cual. Paralelamente, en las comunidades tecnológicas, las fuentes hablan del dolor, textualmente de un dolor y una enorme división social que esta tecnología está provocando. Incluso pioneros de la industria, como John Carmack, se encuentran inmersos en densos debates públicos sobre la filosofía del código abierto frente al surgimiento de grupos activistas fuertemente anti-inteligencia artificial. Hay una fractura social súper evidente. Sí, se siente en el aire. Y mientras estas fracturas humanas y sociales se ensanchan, los sistemas institucionales y geopolíticos que operan en paralelo también están mostrando niveles críticos de inestabilidad. Totalmente. Para quienes nos sintonizan, creo que es fundamental repasar imparcialmente cómo estas herramientas están fallando a gran escala o siendo utilizadas bajo presiones extremas, ¿no? Solo revisando los datos crudos de las fuentes. Por ejemplo, vemos que una plataforma histórica como Dig desaparece de nuevo. En Suiza, un proyecto piloto de voto electrónico, un sistema donde la precisión debe ser absoluta, terminó perdiendo 2.048 boletas electorales reales debido a una falla criptográfica de desencriptación. ¡Qué grave! Y bueno, siguiendo con el reporte institucional y geopolítico, en el ámbito de la salud corporativa, atacantes informáticos respaldados por Irán se han atribuido públicamente un ataque destructivo tipo Wiper. O sea que borra todo. Exacto. Malware diseñado específicamente para borrar datos de forma irrecuperable. Esto fue contra la firma internacional de tecnología médica Stryker. Y en el frente de la vigilancia interna en Estados Unidos, las fuentes destacan la alerta emitida por el senador Wyden, quien advirtió que el público quedará, y cito, atónito cuando se desclasifique lo que la Agencia de Seguridad Nacional, la NSA, está realizando bajo las expansivas facultades de la sección 702. Así es, los reportes están ahí. Y la revisión de los documentos continúa mostrando la integración de la tecnología en la fuerza estatal. O sea, testimonios judiciales recientes revelaron que los agentes de ICE manejan cuotas diarias de arresto y operan a través de aplicaciones de vigilancia móvil. Ajá. En el ámbito macroeconómico, vemos tensiones legales, donde un juez federal bloqueó y anuló citaciones emitidas por el Departamento de Justicia que iban dirigidas nada más y nada menos que al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Y finalmente, en el plano militar y de derechos humanos, un reporte exhaustivo de Human Rights Watch documenta que las campañas de ataques con drones en Haití han dejado un saldo de 1.250 muertes. El poder de alcance de estas tecnologías y sistemas es formidable.
Sí, y sus fallas u operaciones tienen un peso global incuestionable. Lo que todas estas fuentes dibujan en conjunto es la hiperfragilidad de sistemas complejos. Ya sea una elección suiza, un ataque de borrado de datos a una firma médica o la automatización de decisiones burocráticas y militares. Cuando dependes de cajas negras digitales a esta escala, los márgenes de error se traducen en impactos sistémicos masivos. Entonces, ¿qué significa todo esto? Hemos pasado gran parte de nuestro análisis a fondo viendo cómo el software alucina. Los servidores exigen una energía que la Tierra a duras penas puede proveer y las infraestructuras digitales colapsan. Sí, un panorama algo oscuro. Pero aquí es donde el reporte da un giro que personalmente me parece esperanzador y fascinante. Mientras las máquinas alucinan y el mundo digital es impredecible, la ciencia parece estar mirando hacia adentro. ¿Acaso la respuesta al caos digital es entender mejor nuestra propia maquinaria biológica? Pues parece que sí. Es un contraste brillante, de hecho. Mientras las corporaciones queman miles de millones buscando algoritmos eficientes, los laboratorios están encontrando respuestas de optimización impresionantes en la biología. A ver, cuéntame de eso. Los cambios moleculares y de comunicación celular que ocurren en el cerebro a medida que envejecemos. Ya no es solo observar el declive y decir, bueno, está perdiendo memoria, es entender la mecánica exacta de por qué ocurre. Y por lo que leí, no se quedan solo en entenderlo. Parece que estamos descubriendo cómo parchar ese sistema operativo biológico, ¿no? El estudio de la Universidad de Stanford que revisamos hoy es simplemente increíble. Ese estudio es una joya. Lograron revertir el declive cognitivo en ratones de edad avanzada. Pero lo alucinante es el cómo. O sea, no inyectaron drogas directamente al cerebro, ni alteraron la corteza cerebral. Lo lograron mejorando la comunicación entre el intestino y el cerebro. Exacto, el eje intestino-cerebro. Es que en términos de ingeniería, es el sistema de retroalimentación más sofisticado que poseemos. Las bacterias en el microbioma intestinal producen neurotransmisores y señales químicas que viajan a través del nervio vago directamente hasta el cerebro. ¡Qué impresionante! Y eso modula la inflamación y la plasticidad neuronal. Stanford demostró que calibrar la flora intestinal correcta actúa, en la práctica, como una actualización de software que revierte la lentitud cognitiva en la red neuronal del cerebro. Y las herramientas para hacer digamos, mantenimiento de nuestro hardware podrían ser sumamente accesibles. Las fuentes incluyen los resultados a largo plazo del ensayo Cosmos. Involucró a miles de participantes humanos y los datos sugieren que una intervención tan mundana como el consumo diario de un multivitamínico tiene un impacto medible en ralentizar el envejecimiento biológico celular a nivel sistémico. Es eficiencia pura. Mientras un centro de datos requiere millones de galones de agua y helio líquido, el sistema cognitivo humano opera con unos 20 vatios de energía, alimentado por nutrientes súper básicos. 20 vatios contra gigavatios. Exacto. Y el dominio sobre el mundo físico no se limita a la biología interna. También estamos manipulando la física externa de maneras que parecen magia. Una de las fuentes describe una tecnología desarrollada en la Universidad de Nueva Gales del Sur, que utiliza luz negativa. ¿Luz negativa? Eso suena a ciencia ficción otra vez. ¿Cómo funciona exactamente? Funciona mediante el principio de interferencia destructiva. En lugar de emitir un destello de luz para transmitir un 1 binario, manipulan las ondas de luz de tal manera que se cancelan entre sí de forma súper controlada. Ah, ya entiendo. Creando caídas de intensidad que son indetectables para un observador externo o un sensor común. Básicamente, están ocultando la transferencia de datos a plena vista, enmascarándola dentro de las fluctuaciones normales de la luz ambiental. Es seguridad física incrustada en las propiedades ópticas fundamentales sin depender de software frágil. Es asombroso. Y hablando de dominar la física y el entorno material sin necesitar centros de datos gigantescos, me quedo con un descubrimiento arqueológico que cierra este reporte de una manera muy poética. El hallazgo de 5.200 agujeros perfectamente tallados y alineados a lo largo de una montaña peruana por una antigua civilización y economía. Un testimonio increíble de la ingeniería humana operando a escala geológica. 0 líneas de código, 0 consumo de helio, 0 algoritmos de lenguaje. Nada de eso. Solo organización social, resistencia física,
cálculo humano y la capacidad de modificar permanentemente la piedra sólida a través de un esfuerzo generacional coordinado. Es un ancla a la realidad de lo que nuestra especie es capaz de construir en el mundo táctil. ¿Qué viaje hemos hecho en la sesión de hoy? Realmente hemos cruzado un espectro enorme. Comenzamos viendo cómo la infraestructura digital más avanzada del planeta, con sus modelos de lenguaje masivos, está costando empleos físicos y chocando contra los límites del helio y del presupuesto corporativo. Así es. Descubrimos por qué los desarrolladores están huyendo de las nuevas herramientas para refugiarse en el código predecible y clásico. Revisamos sin filtros las peligrosas fallas de seguridad y terminamos maravillándonos con cómo la clave para la eficiencia computacional más avanzada tal vez siempre ha estado en las bacterias de nuestro intestino. Un viaje completo. Completamente. Y bueno, antes de compartir un último pensamiento para cerrar, queremos tomar un breve momento para agradecer enormemente a toda nuestra audiencia por acompañarnos a desenredar esta enorme red de información. Hacer este tipo de síntesis requiere profundizar mucho y nos encanta saber que están del otro lado escuchando. Muchas gracias a todos. Por eso, les recordamos y los invitamos a suscribirse al canal. Al suscribirse, nos aseguran que no se perderán ninguno de los futuros análisis a fondo de estas dimensiones. Y para dejar a quienes nos escuchan con una última reflexión, o sea, una idea para masticar después de todo lo que discutimos hoy. A lo largo de los reportes vimos cómo la inteligencia artificial se está topando de frente con las leyes inquebrantables de la física. El muro de concreto. El muro de concreto, la escasez de materiales críticos y las realidades económicas. Pero al mismo tiempo vimos que nuestro propio hardware biológico, nuestras redes neuronales reales conectadas a nuestro sistema digestivo, aún esconde misterios y un potencial de optimización gigantesco que apenas estamos comenzando a descifrar. Esto abre una interrogante fascinante para el largo plazo. ¿Podría ser que la supercomputadora del futuro, la más eficiente energéticamente y la más resistente a fallas, nunca llegue a ser una máquina apilada en un centro de datos masivo, sino que simplemente termine siendo una versión profundamente entendida, optimizada y bien nutrida del cuerpo humano? ¡Wow! Una pregunta increíble para llevarnos a casa y reflexionar. Quizá el futuro de la tecnología no requiera más servidores, sino que requiera mirarnos más de cerca a nosotros mismos. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en nuestro próximo Análisis a Fondo.